Bueno, bienvenidos nuevamente otro día, otro jueves a las charlas de Lenio. Esta vez su presentador voy a ser yo, me presento a mí mismo, soy Cristian Canales, soy desarrollador de acá. Pero hoy día no le voy a hablar desde el punto de vista del desarrollo, sino que les voy a hablar un punto de vista desde mi hobby que me lo tomo muy en serio. Estoy aprendiendo harto y cada vez estoy experimentando más con esto. Y y la idea es poder transmitir un poco este conocimiento que he aprendido a través de los años en mi hobby hacia ustedes, para que ustedes tampoco, para si alguno quiere empezar en este mundo o tomárselo un poco más en serio lo que ya hace, bienvenido sea. Y yo también siempre estoy disponible a conversar. Hay un canal acá en Lenio que se llama Ex Photography, donde compartimos hartas cosas de fotografía y yo siempre intento, cuando alguien pregunta algo, puedo hablar 2 horas de la fotografía. Yo llevo sacando fotos más en serio con una cámara más profesional, alrededor de 7 años ya. Eh, Se me ha ido harta plata en eso. Es un hobby bien caro, no les voy a mentir, pero es súper enriquecedor. Yo tengo fotografías de todos los momentos, desde que empecé a fotografiar, eh, cosas que me enorgullezco harto. En algún momento compartí también de que estoy vendiendo fotografías yo ya en mi Adobe Stock. La gente llega, compra, descarga y me llega plata así como por debajo. Pero estoy muy orgulloso de que a alguien le interese mi fotografía. Todavía tengo que tomarme aún más en serio eso de poder vender fotografía y espero que algún día ya poder dedicarme más de lleno a esto y en algún momento esta sea como mi fuente de ingresos. Así que así de apasionado soy por esto. Así que eh, la idea es que puedan en este momento entender cómo capturar el momento y es porque la fotografía la fotografía en sí es solamente es un momento en la historia de lo que está pasando y ahora todos tenemos una cosita que se llama el smartphone y todos tienen muchas cámaras, 1, 2 cámaras, 3 cámaras, 4 cámaras, a veces 8 cámaras algunos, y lo importante es que cuando ustedes quieran inmortalizar un momento en algo de algo que está pasando en la vida real, en la vida análoga, algo digital, sepan cómo hacerlo de mejor manera, cosa de que dejen de que sus fotos dejen de ser Snapchat, así como, ah, ya, una foto, chao, a algo como que represente bien ese momento. Es importante que los recuerdos que tengamos de manera digital, que podemos capturar en la fotografía, sean algo que permanezca también en nosotros por el tiempo. Hay muchas plataformas ahora donde eso puede quedar infinitamente guardado, así que Google Fotos yo lo ocupo harto, hay otras herramientas para poder compartir fotografías y, y también les recomiendo en algún momento imprimir esas fotografías, volver a hacerlas análogas, volver a verlas en vivo para poder ir recordando. No dejen que las fotos se queden ahí y que sean un snapshot de algo que pasó, sino que sea un momento y un recuerdo de algo que ya pasó en sus vidas. Eh, y bueno, lo más importante, yo creo que para poder empezar a ver todo esto, y algo que yo no hice en su momento cuando empecé la fotografía, es entender cómo la fotografía es capturada en un sensor digital. No sé si recuerdan antes, estaba la fotografía análoga, que ocupaba unos rollitos, son estos rollos de acá. Y uno ponía el rollo en la cámara y uno iba avanzando el rollo o la cámara te avanzaba el rollo y iba sacando fotos. Em, yo también empecé a disparar en análogo y no sé si se acuerdan de este tipo de cámara, donde, no sé, mira, no sé si alcanzan a escuchar el flash que se está cargando aquí y uno avanzaba el rollo y sacaba una foto. Y esa foto, esa imagen, pasaba por este lente y se plasmaba sobre el rollo análogo. Y dependiendo si era rollo a color, rollo blanco y negro, dependía la cierta emulsión y ciertas cosas que pasaban para que esa imagen quede plasmada en la película, que se le llamaba. Eh, Estas ya casi no se ocupan, últimamente han tenido un buen resurgimiento, eso sí, en la comunidad fotográfica, hay harta gente que la está ocupando, yo la sigo ocupando harto todavía, sobre todo me gustan estas que son simples, que son cámaras como que uno casi no enfoca, uno avanza, saca la foto y se acabó, eso es todo lo que uno hace, pero también se siguen ocupando las cámaras un poco más avanzadas, no sé si se acuerdan en su momento,
que ustedes iban al colegio o en la escuela y había un tipo con una fotografía, con unas cámaras así, que también eran de rollo, como grandes y voluptuosas, y sacaban fotos bien grandotas y sonaban así, cuando les sacaban las fotos. No sé si recuerdan esa época del colegio. Y bueno, después del proceso de sacar la foto, viene todo un proceso de revelado y pasar por líquido, líquido y químico, y después se seca, y después de eso te viene la fotografía eh, que, uno, que uno realmente esperaba, que era la fotografía en análogo. Eh, las fotos pueden seguir sacándose así, hay mucha gente que las sigue sacando así, pero por lo general ahora se están digitalizando, entonces uno después del rollo, uno la escanea y la sube a sus redes sociales y uno queda así. En el canal de X Photography compartí algunas fotos que estaba sacando con mi fotografía análoga, y en el de Expert también subí unas fotos de mis mascotas en fotografía análoga. Pero en este caso, eh, si algún día quieren entender un poco más sobre la fotografía análoga, podemos hacer otra charla sobre la fotografía análoga, puede quedar por ahí pendiente. Pero ahora vamos a entender cómo funciona la foto en su celular, porque en el celular es un poco distinto. La idea sigue siendo la misma. Eh, y bueno, en sí la fotografía es un proceso análogo digital, como se le conoce. ¿Qué significa eso? Que está convirtiendo información análoga de la vida real, en información digital. Eh, como todos sabemos, el mundo de nosotros es percibido de forma análoga, porque nosotros somos análogos, está todo aquí en real, son señales y cosas que están pasando constantemente, no son unos y ceros que están pasando por aquí y por allá. De hecho, ahora mismo la cámara con la que me están grabando por el Zoom es una conversión análogo-digital que está pasando en todo momento. Está tomando esa información y la está transformando en señal digital, en unos y ceros que se están enviando a través de la red y se están reinterpretando nuevamente y se están mostrando de manera análoga en su pantalla. Entonces, ¿cuál es la idea de la fotografía? Es convertir eh, información análoga en información digital. Entonces, ¿cómo hace esto? Eh, la luz que está llegando, incidente del sol o de alguna otra fuente, rebota en algún punto, esa luz rebota y se intenta focalizar en un lente, en cualquier lente que ustedes puedan tener. Por ejemplo, en este se intenta focalizar la luz. Ahí se puede ver, por ejemplo, que está entrando la luz y yo me estoy viendo aquí. Se ven unas ciertas partes, se ve al revés la imagen, ahí se ven al revés mis dedos. Entonces, si subo los dedos, van a aparecer. Entonces, la luz va a entrar de manera análoga, se va a focalizar en un espacio aquí del lente, y ese lente va a ser leído a través de un sensor, que es un sensor que, como pueden ver aquí en la imagen, dice que es un filtro mosaico, que al final lo que hace es filtrar. Voy a avanzar a la slide que viene, que lo que hace es filtrar por cada uno de los colores la cantidad de luz de ese color que exista. Por ejemplo, si te están llegando por el momento en el que la fotografía está capturando la imagen, está leyendo la cantidad está filtrando por los rojos, entonces está diciendo, hay 3 rojos, hay 2 verdes y un azul. Cuando tú combines esos 3, te va a dar un color, porque son los colores básicos. Entonces, esa es como, ay, se me desconectó el teclado. Esa es como la idea principal. Se lee cada uno de esos píxeles en un arreglo bien grande y se van filtrando cada uno de esos colores y se procesa por el sensor, por cada grupo de luz. Y además de eso se mide la intensidad, cuántos de estos hay. Se filtra y se mide la cantidad de esos. Y eso pasa en un sensor como este. Entonces, en una cámara, así que esta es una cámara mirrorless que se les conoce, la luz pasa por este lente, llega acá y es leída por esa parte, que es un sensor. ¿Ya? Ese sensor lo que hace es filtrar la imagen, dependiendo en cada uno de los canales, y guarda la intensidad. Esa intensidad se le traspasa a un sensor análogo
con un sensor análogo que captura y guarda la intensidad de esos colores, y se guarda como en el pequeño buffer que va a tener la cámara, y eso se traspasa a la tarjeta SD o a la memoria del celular, o sea, como sea. Estos sensores del celular funcionan de la misma forma. Hay un lente ahí que focaliza la luz en el tamaño del sensor. El sensor lee cada uno de esos, lo interpreta y los guarda. Y se guarda esa información directamente. Por ejemplo, aquí también va a intentar, se está capturando la luz ahí y va a tomar se guarda en el sensor la información. Y ese sensor se guarda en el buffer y del buffer se traspasa a la memoria ya permanente. Y ese es más o menos el proceso en el que una fotografía pasa de lo análogo, que son señales que fluctúan dependiendo de la luz, a cantidades, a una cuantificación de esa luz en distintos lugares. Y aquí tienen un poco que ver los megapíxeles en la fotografía, donde los megapíxeles tienen relación a cuántos de estos grupos de píxeles existen en un espacio. Por ejemplo, esta cámara es de 24 megapíxeles y tendría 24 millones de esos espacios ahí para poder capturar. Pero miren el tamaño de ese sensor, que igual es grande. El tamaño del sensor de una cámara tiene que ser un poco más chico que eso, como del tamaño de la punta del dedo, si es que no es menos. Y aquí esta cámara tiene, si no me equivoco, como veintitantos megapíxeles. Entonces, es lo mismo, el mismo sensor que a este, pero la diferencia es el tamaño que están teniendo cada uno de esos. ¿Y qué significa el tamaño? Que puede capturar más información por píxel que los otros. Por eso estas cámaras sacan mejores fotos, mayor definición, teniendo menos megapíxeles que comparación a las del celular. Eso no quiere decir que puedan tomar buenas fotos con el celular, por si acaso. Con el celular uno puede lograr cosas maravillosas y vamos a ver más adelante cómo se lo voy a mostrar con algunos ejemplos. Y lo mismo pasa con estas cámaras como las GoPro, que lo que hacen es lo mismo. Se toma la información de este lente, se pasa atrás de un sensor y se está transformando constantemente y se está guardando en la memoria del dispositivo, que cual sea. Entonces, hay que entender el comportamiento que al final lo que uno está haciendo es agarrar la señal, filtrarla, cuantificarla y guardarla. Luego de esto, porque aquí la información que se está guardando, tú te vas a decir, al final es una matriz de información. Y esa matriz de información tú vas a tener en el cuadro 00, que es el de más arriba, va a tener rojo, tienes 24 millones en este caso tienes 24 millones de espacios para poder que tienes esa información. Y te va a decir en el cuadro 00, rojo 1, verde 3, azul 7. Entonces ya sabes que cuando combinas esos tres colores, vas a tener algo de información. Pero eso interpretado por cada una de las partes de la matriz. Entonces esa información, lo que se hace es, después se interpreta como si fueran colores y tú puedes ver una imagen. Lo que pasa actualmente en los smartphones es que agarran esa información y la comprimen. Por eso las fotografías de los smartphones pesan 3 megas, algo así. Las fotos de estas de 24 megapíxeles pesan 24 megapíxeles, pesan 24 megabytes al menos. Y esa información se comprime en un formato que se llama JPG. Y esos JPG al final son una interpretación de esa matriz. Son una interpretación de esa matriz de números y de esa cuantificación, y se van como agrupando en ciertos montones. Ay, alguien está con... Si se puede mutear, please. Entonces se interpreta esa matriz y se van como cuantificando en grupos para que las imágenes pesen menos. Entonces, esa es como la idea principal de cómo una imagen análoga se convierte, o sea, el mundo análogo se convierte en un momento. La cosa es que
esa es como la ciencia detrás de esto. Y esa era la ciencia del principio de la fotografía cuando se creó el daguerrotipo, que son los primeros tipos de fotografía en placas de metal y esas cosas. Entonces, eh, ahora lo único que se hace es de forma digital, entonces tú puedes almacenar mucha más información y mucho más rápido. Antes, donde era fotografía análoga, uno guardaba eso en la película se revelaba y de ahí uno tenía la forma de poder como compartirlo. Eh, y eso. Eso es como en básico, pero eso es importante entenderlo para poder saber de que la fotografía en realidad es una interpretación de la realidad. Dependiendo de cada uno de los sensores, dependiendo de cada uno de los lentes que uno esté ocupando, es cómo esa información se está guardando en el sensor. Y, y al entender eso, uno entiende que la cámara en sí es solamente una herramienta para el medio. Es una herramienta para poder lograr lo que uno está esperando, que es lograr una fotografía y un momento que quede como que se resguarda. Entonces, al final, ¿cómo convertimos esa cuantificación lógica en una verdadera fotografía? Que eso es lo que realmente queremos aprender. Es con la ayuda del triángulo de exposición. Eh, Se le dice triángulo de exposición porque son tres factores que afectan en el momento de tomar una fotografía y todos están relacionados unos con otros. Eh, Donde está el ISO, que controla el ruido y la cantidad de luz que recibe el sensor. Está la apertura, que controla también la luz y la profundidad de campo. Y la velocidad de obturación, que controla la luz y la estabilidad respecto a la fotografía. Si se fijan, los tres están afectados por la luz, solamente que unos tienen distintos factores de forma de cómo cuantificarla. El ISO se refiere a la sensibilidad que va a tener el sensor. En la fotografía digital es solamente una amplificación de esa señal. Por ejemplo, si en el primer píxel decía 2 rojos, 3 azul y 2 verdes, lo que hace, si tú duplicas el ISO, duplica esos valores al máximo, duplica esos valores de nuevo. Entonces está como creando información donde no había el sensor, donde el sensor es incapaz de leer esa información, entonces tú aumentas esa sensibilidad como para poder interpretarla mejor. Eso te afecta de cierta forma en la foto que uno va a tomar y que vamos a ir entendiendo de a poco. La velocidad de obturación tiene que ver con cuánto tiempo el sensor va a estar leyendo esa información. Por ejemplo, aquí por ejemplo está el sensor a la vista. Vamos a poner una velocidad de 1 sobre 8000, que es 1 sobre 8000 del segundo, o sea, una fracción de segundo, y no sé si alcanzan a escuchar. Lo que hace es esa cortina, no sé si alcanzan a verla tampoco, baja muy rápido. Y al final, ese rato en el que la cortina baja del sensor y toma esa información, es el tiempo en el que va a ser la velocidad de obturación. Por ejemplo, si pongo una obturación de 60, no sé si alcanzaron a verlo y escucharlo, se escucha distinto también, es 1 sobre 60 segundos. Y si ponemos 1 sobre 1, ese es el tiempo que va a estar obturando. Ahí si se fija, pasa una cortina primero, espera un rato y pasa la segunda. Entonces la primera cortina le indica que empieza a capturar información y la segunda cortina le indica que se terminó la captura. Ahí no sé si alcanzan a verla. Y aquí uno también puede dejarla así como en bulb, que es la primera, y la segunda que no sé cuándo va a pasar. Debe haber pasado. Y eso. Ahí está. Por ahí debería estar la segunda. Y bueno, eso es la velocidad de obturación. Y la apertura es, lo voy a interpretar con este lente, es el espacio que se deja para poder entrar la luz. Si se fijan, aquí estoy cerrando la apertura y aquí estoy abriendo la apertura. Es la cantidad de luz que va a pasar al final aquí. De hecho, ahí me veo yo de vuelta. Entonces, si yo cierro la apertura, estoy dejando que entre menos luz. Y si abro la apertura, estoy dejando que entre más luz.
los valores de la apertura van al revés. Por ejemplo, este es 1.4, que es la mayor apertura, y esto es 16, que es la menor apertura. Entonces la cantidad de luz que está pasando ahí es mucho menor que la cantidad de luz que va a pasar por acá. Casi siempre cuando te enseñan esto es un tema del triángulo de exposición, porque cada una de las tres se afectan por la luz, pero a mí me gusta más entenderlo como de forma lineal, eh, donde los tres afectan a la fotografía que tú vas a tomar de manera distinta. Eh, por ejemplo, eh, el diafragma, además de decirte cuánta luz va a entrar, también te afecta en el plano focal en el que tú vas a sacar la fotografía. Es el espacio en el que la fotografía va a estar enfocada respecto al resto. En una apertura más chica, uno logra que ese plano focal, la distancia que va a estar en foco, sea chica. Y cuando uno va cerrando la apertura, ese espacio se va agrandando. Entonces, por lo general, estas cámaras, las antiguas, las point and shoot, que uno llegaba y sacaba fotos, son de aperturas bien cerradas, o la Instax, esas que uno saca fotos y te sale la foto al tiro, son de aperturas bien cerradas, y por eso tiene a flash, para poder iluminar de alguna forma la situación, porque cerraba la apertura, cosa de que todos, la foto que uno saque de las personas que están ahí, o de las cantidades de personas que uno quiere lograr que estén enfocadas, sea... sea más grande y así pueda más gente como estar en foco en la fotografía. Las cámaras de los celulares también tienen aperturas bien chicas, las cámaras más caras, los Samsung por lo general tienen aperturas de 1.7, 1.8 para estos sensores chicos, y los iPhone creo que también están por la apertura de 2, entonces siempre intentan de alguna forma cerrar esa apertura o compensar eso con otros parámetros, cosa que la idea es que entre la mayor cantidad de luz, porque a mayor cantidad de luz, más información puedes sacar de la fotografía. Eh, entonces la idea es, si uno quiere lograr que más cosas estén en foco, uno va cerrando la apertura, cosa de que más cosas estén dentro de tu plano focal. Y la velocidad de obturación tiene que ver con, como la había visto, me había mostrado como de manera bien gráfica, es la velocidad en la que es cuánto tiempo el sensor va a estar expuesto a tomar esa información. Si uno les pone poco tiempo, uno es capaz de capturar momentos como bien rápidos. 1/1000, por ejemplo, uno puede capturar una persona, bueno, una persona corriendo es 1/250, ya podéis capturar a la persona quieta. Es que está corriendo y 1/250 la podéis capturar así como bien quieta. Y a 1/125 es cuando la gente no se mueve tanto, y 1/60 por lo general te va a salir bien las personas. Pero por ejemplo, si quieres capturar carreras de auto o esas cosas, 1/1000, 1/8000, y ahí uno empieza a subir las cantidades, cosa de que poder capturar esas cosas tan rápidas que van pasando. Si uno empieza a disminuir la velocidad también de obturación, uno empieza a que las cosas se empiecen a ver un poco más movidas, y uno tiene que tomar la cámara así como así, o poner un trípode lisillanamente para que pueda capturar ese momento. Hay cosas más artísticas que uno puede ir logrando con mayores tiempos de velocidad, por ejemplo la astrofotografía, lo que se hace, se abre la apertura lo que más se pueda, se intenta enfocar a lo más lejos que se pueda, y se mantiene harto tiempo el sensor exponiendo para poder capturar esa luz de las estrellas que vienen llegando a través de la atmósfera. Tampoco hay que dejarlo tanto tiempo porque no sé si se acuerdan, pero la Tierra gira, está rotando constantemente. Entonces, si uno lo deja mucho rato, uno empieza a ver cómo las estrellas se quedan como en movimiento. Eh, y el ISO, como le explicaba anteriormente, es la sensibilidad que está teniendo el sensor. Entonces, un sensor digital lo único que está haciendo es amplificar esa señal de manera eh, no natural. Es como el sensor dice, ya, en mi base estoy leyendo esta información y lo que hago es reinterpretar esa información y amplificarla. ¿Y qué provoca eso? Que hayan cantidades de colores que no eran como las que uno veía en su momento, entonces uno empieza a ver ruido. Eh, y uno la amplifica para poder intentar de alguna forma lograr más información de ese punto, de ese momento. Porque si no, si por ejemplo la escena es muy oscura
y tú tienes una apertura muy cerrada y tienes una velocidad fija, de alguna forma tienes que levantar el ISO para poder compensar esa falta de luz que está pasando. Igual las cámaras vuelven, cuando está la información ahí, vuelven a reinterpretar y saben de que algunas cosas están pasando en esos mapas, entonces empiezan como en ese mapa de información y empiezan a trabajar la información sobre eso para que te quede como te quede mejor la fotografía al final que tú estás logrando. Entonces uno amplifica la sensibilidad para poder de alguna forma compensar esa falta de luz que está llegando a tu fotografía. Eh, por lo general, todos los smartphones también tienen un modo Pro, donde uno le dice modo Pro, y en realidad es un modo donde uno puede eh, modificar todos los parámetros de la fotografía. Eh, entonces, aquí en Samsung, por ejemplo, está el modo Pro, donde uno puede, si tú abres tu aplicación del celular y pones el modo Pro, te vas a dar cuenta que tienes una variable de ISO, y si mueves el ISO, vas a ver lo que afecta. Tienes una velocidad de obturación también que te dice 1 sobre, bueno, a mí me llega 1 sobre 24.000 porque son lectura electrónica, no son de cortina, 1 sobre 90 y así. Y uno tiene también la forma de enfocar también, cuando uno enfoca como más al fondo, y el balance de blanco. Eso no lo vamos a ver hoy día, pero eh, eso, cuando uno quiere lograr una fotografía con una visual, con una perspectiva que uno quiere lograr. Por ejemplo, si uno deja que el smartphone siempre saque la foto, el smartphone siempre va a intentar compensar todos los valores, cosa de que las partes oscuras no sean tan oscuras, las partes brillantes no sean tan brillantes, y te va como dejar algo más plano. Lo que hacen actualmente los smartphones es, cuando el momento que tú decís ya voy a sacar una foto, sacan un montón de fotos, sacan 12 o 15 fotos en ese mismo momento y las juntan. Y lo que hacen es decir, primero saco la fotografía exponiendo al lugar más brillante, después una un poquito menos, y hasta que subexpongo y tengo la información del lugar más brillante y del menos brillante. La junto toda en una fotografía y tengo esa fotografía final. Eso como dijo JC, es el HDR que se le conoce. Eh, pero al final eso es lo que hacen los smartphones, juntan un montón de fotos para poder lograr una. En estas cámaras no se puede hacer, pero sí hay más información en el sensor porque no se está comprimiendo esa información. Se está logrando de alguna forma capturar toda esa información. Donde los sensores son más grandes, tienes más información por sensor y tú después puedes, en un software, puedes reinterpretar esa fotografía. Eh, y bueno, así como también me apoya ahí JC, se llama High Dynamic Range, el HDR, y es lo que hace el ojo humano al final. Tú cuando estás mirando una escena y hay muchos contrastes de luces, tu ojo compensa esa información. Y entre más rato uno esté mirando esa escena, uno más detalles puede ir sacando de ese lugar, porque como que tu cerebro va procesando de mejor manera. De hecho, el ojo humano funciona muy parecido a la fotografía. Al final aquí uno tiene sensores que van filtrando ciertos colores. Tus ojos también tienen como unos mini sensores, unos fotómetros adentro que van reinterpretando esa información. Es exactamente lo mismo. Bueno, tus ojos son totalmente análogos, entonces revisan la información análoga y le envían la señal a tu cerebro de forma análoga. Aquí lo que hacemos es una interpretación digital de eso y después la cuantificamos. Eh, entonces, yo creo que de estos tres, una de las cosas más útiles que pueden sacar de este conocimiento es el diafragma, el cómo funciona el diafragma. Yo creo que es una de las partes más difíciles de entender porque el ISO es re simple. Uno va aumentando el ISO y uno va aumentando la sensibilidad. Si uno es demasiado sensible a la luz, se te revienta la foto. Se te ve como, por ejemplo, aquí estoy con mucha sensibilidad y todo mi fondo se ve blanco, así blanco fuerte, y eso está reventado. No hay información ahí. Ya hay demasiada sensibilidad porque está intentando levantar por mi cara respecto a esto y respecto al fondo. Entonces, si yo cierro aquí esta cortina y tengo todavía un cachito de luz por ahí. Entonces, ahora ya no se ve reventado ahí, pero se ve reventado acá.
Entonces está de alguna forma intentando compensar esa información. Y eso está levantando el ISO, porque estas cámaras, las cámaras de tus, por lo general las cámaras de tu celular y las cámaras que uno tiene fijas, tienen una apertura fija, no se mueve la apertura, porque la apertura, como si se fijaron acá, en el lente, es algo físico que se está moviendo. Entonces es complicado hacer que las cosas digitales tengan partes movibles, porque las partes movibles tienden a fallar, igual que las de los celulares. Por lo general no tienen aperturas que se están moviendo, sino que tienen una apertura fija. La apertura del diafragma al final. Entonces, casi todas las cosas que uno va teniendo en la vida digital, así como la GoPro también, tienen aperturas fijas. En cambio, la fotografía que uno va tomándose más en serio y uno va pudiendo manipular la información de la apertura, es donde empiezan a cambiar las cosas. Donde el diafragma afecta de distintas formas. Habíamos visto que al diafragma al final lo que te permite es entrar mayor o menor cantidad de luz, pero también te afecta en la profundidad de campo, en cuántas cosas están enfocadas, cuánto de tu espacio está enfocado. Por ejemplo, aquí podemos ver en el primer ejemplo que a una apertura bien grande, lo que está enfocado es poco y el fondo está desenfocado, y lo que te lleva a que las flores estén enfocadas y el ciervo que está al fondo esté desenfocado. Si uno empieza a cerrar un poco, a 5 o 6, por ejemplo, uno logra que estas dos cosas estén enfocadas, tanto la, las flores que están en tu principio, en tu parte más cercana, al ciervo que está un poco más atrás, pero todavía no logra que, que los árboles de atrás estén enfocados. Para que eso pase, al menos uno, este es un ejemplo solamente, uno tiende a enfocar a F11, F16, cosa de que todo esté enfocado desde un principio hasta el final. Cuando uno logra ese punto de que todo esté enfocado, se llama hiperfocal. O sea, uno logra que todo esté enfocado. Pero eso, la hiperfocal también tiene referencia a qué uno está enfocando, a qué distancia uno está de las cosas. Si uno está muy cerca de las cosas, es muy difícil lograr la hiperfocal, aunque uno cierre mucho la apertura. Uno tiene que empezar a alejarse de las cosas, cosa de que desde 1 metro hacia allá esté todo enfocado. Por ejemplo, si yo enfoco con una apertura 5 o 6 y estoy a 1 metro de las cosas, por lo general desde 1,5 metros o 2 metros hacia allá, hacia el infinito, va a estar todo enfocado en mi cámara. Y si yo voy a una apertura de F11, por lo general va a ser desde 1 metro o medio metro hacia adelante que va a estar todo enfocado. Pero si yo pongo una apertura de 2 e intento enfocar algo que está a 1 metro, eso, el plano focal va a ser muy chico. Nicolás Cohen preguntó, ¿en la primera imagen las flores se verían mejor que la tercera? No. Esto no tiene relación con que las cosas se vean mejor o se vean peor. Lo que tiene relación es qué cosas están enfocadas en tu plano. Por ejemplo, aquí la única cosa que está enfocada son las flores, y en el fondo está todo desenfocado. Eso no quiere decir que en 5 o 6 las cosas se vean peor. De hecho, probablemente, dependiendo del lente, un lente a apertura más cerrada se ve mejor. Logra una mejor calidad de la imagen que está pasando. Y eso tiene que ver con cómo la luz se reflexiona. Eh, no siempre quieres buscar la mayor cantidad de profundidad de campo. Todo depende de cómo tú quieras interpretar esa escena. Por ejemplo, si uno quiere darle enfoque a algo en un ambiente, uno por lo general busca aperturas más cerradas para poder que eso esté como en el centro de la información. Si uno quiere hacer como algo como más como paisaje o cosas así, por lo general uno busca que todo esté en foco para poder ver mejor, o sea, para poder tener más detalles de todo lo que estaba pasando en esa escena. Todo depende de lo que uno quiera lograr en la fotografía. Son herramientas y son como valores que uno va interpretando para que esto sea de lo que uno está esperando. Y aquí otra forma de poder entender el diafragma, que más o menos lo que íbamos a enfocarnos hoy día, es
Por ejemplo, aquí en F1.4, en una cinta de medir, el plano focal es muy chico y el plano focal en la fotografía se ve como aquí, es esta zona la que está enfocada. En F2.8 si se ve aumenta un poco más, en F4 aumenta otro poco más, en 5 o 6 ya se empieza a ver el principio de esto, en F11 se ve mayor cantidad y en F16 uno es capaz de ver casi todo hacia atrás. Esa es como la idea de la profundidad de campo. Uno intenta que ciertas cosas sean más relevantes que otras. Por ejemplo, aquí en este caso, si yo quiero una fotografía de algún detalle, de algo muy pequeño, me importa que se vean esos números. Entonces mi fotografía va a intentar abrir la apertura lo que más pueda y, y lograr una velocidad y un ISO correspondiente para que esa fotografía quede bien correctamente puesta. Y quiero que solamente se vean los números. Pero si yo quiero una fotografía de toda la regla, por ejemplo, con una fotografía de producto, quiero que todo se vea, no quiero que haya, quiero mostrar todo. Eh, claro, es como los que ocupan lentes y que intentan enfocar sin lente, les pasa eso, como que hay ciertas partes que están enfocadas y desenfocadas. Yo no sabía que era eso, nunca he usado lentes. Mi pareja me mostraba cómo se veía sin lente. Yo no entendí lo que era tener problemas de visión hasta que empecé a entender esto de la fotografía, porque nunca he tenido problemas con los ojos, así que. Pero esa es como la idea del diafragma. El diafragma te permite estas cosas. Y poder manejar tu diafragma es algo maravilloso que uno va encontrando en la fotografía y es la que me lleva a ocupar estas cámaras frente a estas. Que aquí uno tiene control solo de la velocidad y del ISO, no del diafragma. Y eso para mí es muy importante. Y bueno, para que no se desmotiven de que solamente necesitan manejar el diafragma para poder lograr mejores fotografías, eh, tengo una selección de las mejores fotografías que fueron tomadas con un iPhone, que es el iPhone Contest del año pasado, del 2021, y son todas tomadas con un iPhone. Entonces, ¿y por qué un iPhone? Porque la categoría es como, en realidad dicen iPhone, pero uno puede tomarla con cualquier celular, la verdad. Son fotografías tomadas con un celular y donde entiendan que lo más importante de la fotografía no es siempre los valores técnicos, es saber qué significan los valores técnicos. La cámara no es una herramienta para poder lograr el medio. Tú siempre puedes lograrlo con cualquier otra cámara y casi todos tenemos una cámara en el bolsillo y da lo mismo los megapíxeles, da lo mismo esa interpretación que uno está haciendo. Da lo mismo si la apertura es más grande, si es capaz de mejor manejo de ISO, sino que son herramientas para poder lograr lo que uno quiere, que al final es tomar una fotografía. Por ejemplo, esta ganó el año pasado, que se llaman Transylvanian Shepherds, y está tomada con un iPhone. Los iPhone tienen una apertura bien grande, también 1.7 o 2, si no me equivoco. Pero lo más importante de esta fotografía es lo que representa. Eh, las caras de las personas son bien fuertes, cómo se pone el, el cordero aquí encima para poder llevárselo, las caras duras que le genera la, la nieve y son unos trabajadores ahí que están moviendo su pastoreo. Y estas mismas también fueron tomadas con un iPhone. La primera se llama Bond y la otra no me acuerdo cómo se llama, pero uno ve y aquí, por ejemplo, uno empieza a interpretar más o menos, ahora que ya saben más o menos interpretar la fotografía, aquí uno puede decir, al ser angular, había una apertura bien grande aquí, o sea, estaba bien cerrado el diafragma porque está casi todo en foco, y hay harto detalle y no hay como una separación entre lo que está pasando en el primer plano, que en este caso es el caballo con la persona, respecto al fondo. Está todo enfocado de equipo al fondo, hasta las nubes se ven claras. Y en este caso también. Entonces, no necesariamente porque una cámara no te permita como enfocar y determinar un plano a través del lente, de que algo es más importante que el resto, uno no deja de hacerlo con cualquier cámara. Por ejemplo, aquí, si se fijan en la fotografía, la del caballo con la persona, uno no tuvo que tener que desenfocar el fondo a través de un lente para poder darse cuenta que lo importante era la persona con el caballo, que son el sujeto de la fotografía. Igual que acá, uno en esta imagen te mueve, uno ve esta imagen y te lleva, así como que uno viaja en la imagen, uno hace como así, y uno se da cuenta que hay una persona aquí, y con esto te da perspectiva
la inmensidad del lugar donde estaban. Y bueno, está súper bien encuadrada la fotografía para poder entender que eso está pasando. Y las ondas y esas cosas te llevan. Eh, y eso es como para que no se motiven. Con sus cámaras de celular también puede lograr fotografía impresionante y participar en concursos y lo que ustedes quieran. Y estas también son tomadas con un iPhone, pero son mucho más al detalle. Esta es de la categoría abstracta y esta es de la categoría agente. Esta de la categoría abstracta, lo que haces tú, tomas ciertas formas y ordenas la información. Probablemente esto era una muralla, una pasarela, y él esperó el momento en el que la luz hiciera esto, acá atrás, cosa de que te quedaran así como distintos cuadros. Eh, y así, y aquí lo que él buscó fue la interpretación, cómo los asientos, que tenían cierta forma, tenían casi el mismo color que el cabello de la persona, y el rojo de la chaqueta de la persona resaltaba mucho. Entonces aquí solamente lo que está haciendo es un manejo de contraste de color para que la fotografía tenga una mejor interpretación, o que tú interpretes lo que tú quieras que esté interpretando, que es la persona en el ambiente. Y esto es la abstracción de algo, de una imagen cualquiera, de una parte de la calle que uno podría estar caminando y uno va al detalle. Eh, y como les repito, estas son imágenes tomadas con un iPhone. Entonces, al final, cuando ya entendemos que la fotografía es una cuantificación de la realidad de análogo a digital, eh, y uno tiene distintas herramientas para poder hacer que su imagen se transforme en algo que uno está esperando, uno puede empezar a sacar fotografía y seguir unas pequeñas reglas para que te ayuden un poquito a tomar mejores fotografías. Alguna de estas reglas son la regla de los tercios, mantener la simetría, buscar patrones, marcos dentro del marco y espacios negativos. Vamos a ir, por ejemplo, por cada una de estas. Se les dice reglas porque son los que te ayudan a empezar a entender la composición de la fotografía, a entender cómo estas cosas, cómo tú ordenar la información para las otras personas. Eh, y esto también, de hecho, una de las reglas que más les va a servir en esto es la regla de los tercios para las personas y la de simetría para los paisajes. Eh, se van a dar cuenta cuando vayan a tomar una fotografía a alguien en un plano, y intenten sacarla con la regla de tercios, cuánto cuánto vas a mejorar la fotografía una vez que uno siga la regla de los tercios. Felipe dice, y nos deprimiste cuando una de las fotos no se ve buena en la cámara. Todas las fotos de hoy tienen retoques. Sí, todas las fotos. ¿Y por qué todas las fotos tienen retoques? Porque la fotografía digital y la fotografía análoga en su momento con película es solamente una interpretación de la realidad. No es la realidad. Sea como sea que tú saques una fotografía, nunca vas a poder interpretar la realidad, porque es una cuantificación, y es una cuantificación dependiendo de los factores de cada uno del sensor de la cámara. Un sensor de una cámara Fuji representa los colores de manera muy distinta a los sensores de una cámara Canon, a una Sony, a la de Samsung. Son muy, muy distintas la cuantificación que hacen de los colores cada una de las cámaras. Y el proceso que uno hace sobre la foto para poder cuantificar eso, eh, es, es totalmente, son software que uno va poniendo sobre eso. Entonces, no tengan miedo a que uno agarra una fotografía y uno la pasa por Snapseed, o uno la pasa por Lightroom y uno edita ciertas cosas, porque uno está de alguna forma intentando mostrar cómo quiso uno interpretar ese momento. Es normal editar. Todo fotógrafo interpreta. De hecho, cuando uno saca una foto con estas cámaras, que son, que te dan toda la información del sensor en un momento, uno ve esa foto plana, fome, sin colores, y uno empieza a interpretar eso de manera de que uno se pueda mostrar lo que uno quiera ver en ese momento. Porque tus ojos ven en mucho rango dinámico, ven en muchas cantidades. Y, por ejemplo, cuando uno
está en el bosque, caminando en trekking o lo que sea que tú estés haciendo, y uno ve un claro de luz. La primera vez que tú ves ese claro de luz, lo ves de una forma. Después que tú esperas un rato, ese claro de luz lo empieza a ver distinto porque empieza a levantar las sombras tu ojo y ya no se ve igual. Y después de un rato, probablemente, y cuando vuelves a mirar a otro punto, tu ojo estaba acostumbrado a esa cantidad de luz del claro y empieza a ser más oscuro y no ves bien. Entonces, la realidad de cómo se está interpretando es muy distinta. Entonces, la idea es que tú puedas interpretar. Si tú querías, por ejemplo, estar en el bosque y quieres sacar ese claro de luz y mostrar ese claro de luz como tú lo viste la primera vez, sacas la foto y después eh, modifica los valores de las sombras para que se vea como tú lo viste en ese momento. No está mal editar tus fotografías porque uno quiere mostrar lo que uno vio o cómo uno quiso interpretar en ese momento. Que una foto nunca, nunca, nunca va a existir una fotografía en que uno saque y va a ser como fue la realidad. Nunca. Porque es una interpretación de la realidad. Así que no tengan miedo en editar sus fotografías. Toda fotografía que ustedes van a ver está interpretada, hasta las que uno saca con el celular y uno saca una foto. Ahí hay una ciencia que se le llama ciencia de color, que uno saca esa fotografía y uno interpreta las cosas. Entonces, ustedes las pueden volver a reinterpretar. No se queden con lo que les dijo el que hizo ese sensor, que está pensando que tal vez sea lo mejor en ese momento, pero para ustedes puede que no sea lo mejor en ese momento. Así que no tengan miedo. Entonces, la primera regla, la regla de los tercios. Uno tiene su cuadro de fotografía y uno intenta dividirlo en 9 subcuadrantes y uno intenta dejar el sujeto más importante en uno de estos puntos. Entonces, cuando ustedes estén sacando una fotografía de algún grupo o de alguien, si lo dejan al medio, no es lo mismo que dejarlo en una esquinita o dejar a la persona así como en una arriba o moverla en algún punto. Eso lo que hace esto es que te deja un espacio. Por ejemplo, esta es una imagen de Revenant, de la película de Revenant. Entonces, si a él lo dejan en el plano superior arriba, él está ocupando casi la mitad del plano, pero también te está dejando información sobre dónde está la persona. Eh, entonces, si él hubiese estado al medio, eh, casi no hubiese tenido información del lugar donde estaba él en ese momento. Entonces, siempre los invito a que intenten reinterpretar sus primeras fotografías como más en serio a tercios. Llévesla a las personas a tercios, que ocupen dos partes de ese tercio. Si la tiran en vertical, esta regla sigue estando. Uno puede activar eso en los smartphones. De hecho, son las primeras guías de fotografía que te aparecen. Uno puede interpretarla así y te van a aparecer los puntos, donde uno, por lo general, intenta poner las cosas importantes en esas partes. Es súper útil, algo que les va a servir de aquí en adelante para poder tomar mejores fotografías. De hecho, pasa que cuando uno toma, ya está más acostumbrado a tomar fotografía y uno le dicen, toma una foto, y uno toma una foto de alguien y dice, no, es que te salió buena, y no saben interpretar por qué salió buena, y es porque a veces uno sigue estas pequeñas reglas nomás de orden de fotografía, y uno dice, oh, y yo no puedo sacar esas fotos con mi celular, y no, porque al final uno lo que hace es tener un conocimiento de cómo la fotografía funciona y cómo es más fácil ordenarla para tus ojos también. Otra regla es la simetría. Intentar de que si uno agarra el plano de la fotografía y lo divide en dos, sean muy parecidos los dos lados. Sí, le pedí a alguien que tome una foto y queda horrible. Sí. Pero tenéis que tener suerte, que el que te toque sea más fotógrafo. Bueno, al menos si a ustedes les toca tomarle fotografía a alguien, pueden hacerlo mejor para el resto. Eh, bueno, el otro es la simetría aquí. Por ejemplo, en esta imagen se puede ver de que si uno corta la imagen hacia acá, es exactamente igual que la que uno corta hacia el lado acá. Eh, Creo que ahí pueden ver. Sí, yo no veía bien. Eh, Se ve muy parecida, entonces, de hecho aquí hay una diferencia en estas partes de acá, pero aquí esto ya es parte de la interpretación que uno está haciendo cuando uno está mirando la imagen. Si uno mira la imagen, uno al principio ve la simetría y eso ya te genera un orden visual. Y de ahí en adelante uno empieza como a ver los detalles. Por ejemplo, aquí se carga un poquito más estos colores, aquí un poquito menos. Las nubes no son iguales en todas partes, pero la primera interpretación que uno da, uy, qué simétrico. Así como esta, bueno, esta foto mía,
que iba caminando por la calle y vi a esta persona que lo veía como muy simétrico ahí, parado frente. No es totalmente simétrica, pero te ayuda. De hecho, hay una división, literalmente hay una división en la foto que te permite que los dos lados son muy parecidos y te genera esa misma simetría en la fotografía. Y lo otro es la regla de patrón. No encontré ninguna mía en este caso, pero es buscar cosas que sean muy parecidas y algunas cosas que rompa eso. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, la primera foto que les mostré esta. Tiene el patrón, son las sillas y el color. Y la persona rompe ese patrón. Entonces te genera ese desorden dentro del orden. Y aquí pasa algo muy parecido. De hecho, en la fotografía anterior, si uno saca una foto a esta parte solamente, o a esta parte, si uno recorta esta imagen nuevamente, algo más chico, te empieza a generar lo mismo, te empieza a generar patrones. De una misma escena uno puede generar muchos patrones, muchas distintas fotografías. Hay que darse el tiempo como de sentarse y mirar y interpretar un poco más algunas cosas. Por ejemplo, están los neumáticos puestos unos con otros y los de abajo están de otra forma. Entonces te genera es bien placentero hacia la vista, el cómo se ordenan estas cosas. Y esta es otra que es bien fácil de aplicar también, que son marcos dentro del marco. Por ejemplo, el marco principal de la fotografía son los límites de tu foto, que son, en este caso, son estas. Y aquí hay un paradero de micro. Y aquí hay un marco, y la persona está aquí. Entonces, por muy blanco que sea esto, tú ves una fotografía dentro de una fotografía, son dos fotos al final que se están interpretando. Y aquí también, por ejemplo, acá uno tiene el marco grande de la foto y la persona aquí está encerrada por esta foto y también por esta puerta. Estas son fotos mías, por si acaso. Entonces uno puede como encerrar las fotos dentro de las fotos para poder como, de alguna forma, como ir, como eh, llamar la atención de ciertas cosas. Eh, esta regla también sirve harto cuando uno está en los paisajes, caminando por ciertos lugares y los árboles generan espacios de luz donde uno puede ver la montaña, por ejemplo. Y uno puede sacar una foto a la montaña con las ramas de los árboles entre medio y uno enfoca muy bien lo importante que en ese momento puede ser la montaña. Son fotografías bien lindas o cuando uno está en una ventana y alguien está al otro lado de la ventana, uno le saca con la ventana, con todo el marco directamente, y afuera está lo otro. Eh, Ahora que el JC está en Frutillar pasa harto eso, como que las casas adentro son muy oscuras porque son, son oscuras porque son bien calentitas, entonces tenían pocas ventanas antes. Y hay hartos, uno puede sacar una foto desde adentro eh, y, y lograr que el paisaje sea muy lindo. Entonces uno como que encierra la foto dentro de otra foto y te genera algo bien bonito. Y otras interesantes son las del espacio negativo, que si se fijan aquí la regla tercio ya se rompe, sino que aplica otra regla, donde hay mucho espacio que te da para interpretar la fotografía y hay una parte muy pequeña donde uno tiene información, pero te genera como ese sentido como de inmensidad, de que las cosas son eh, muy pequeñas. Por ejemplo, en esta primera fotografía aquí hay una casa en esta parte. O sea, aquí no se ve tan bien porque el tamaño es pequeño, pero esta es una fotografía sacada en la pampa de Punta Arena, vamos camino a las Torres del Paine, y te da esa sensación de que la pampa es inmensa, de que es grande, y que las casas, uno queda muy pequeño respecto al resto. Y esta es una fotografía de Fan Ho, que es un fotógrafo bien especializado en esto, que las líneas te guían hacia la persona, pero en una esquinita, en una parte muy pequeña. Hay una serie, Mr. Robot, no sé si la han visto, que ocupa mucho estos planos. Entonces lleva a las personas a una esquina o a un lado. Entonces en el plano tú veías al Mr. Robot así como todo perdido, mirando hacia la esquina. Y está en una esquinita del plano. O sacan están en una reunión y están todos como desde la cabeza hacia arriba nomás. Entonces como que todo es muy extraño en esa serie. Eh, y bueno, la idea es que con esta charla ustedes puedan de alguna forma entender
cómo funciona la fotografía, tengan algunas pequeñas herramientas para poder entenderla mejor y sacar mejores fotografías, que sus snapshots que vayan sacando por ahí en la vida sean de alguna forma una interpretación mejor del momento en el que ustedes están intentando capturar, y que la foto signifique. Está bien que la pesen poco y uno pueda sacar 30 fotos en un momento, pero esperemos que de esas 30 mejor sacar 15, que esas 15 signifiquen cosa de algún momento en la vida volver, y que esas fotos realmente importen, no sean como algo que pasó por ahí. Eh, bueno, el otro día también a JC, teníamos una historia que contar. Sí, nos juntamos con Cristian y Daniel en un bar, que era un bar de juegos, o sea, tenían consolas de videojuegos, así que fuimos a jugar videojuegos. Cristian nos ganó, por cierto. Pero en un momento dice, che, chicos, le saco una foto, agarra, saca la cámara, nos saca una foto y de repente llamamos al mozo para que nos venga a cobrar. Y cuando nos damos cuenta, aparece Cristian y me da esta foto en la mano, ahí directamente en la mesa, y fue como, oh, mind blown, ¿de dónde la sacaste? Y bueno, ahí Cristian tiene el gadget y una Es impresora portátil una impresora tremenda. portátil chiquita, que siempre la ocupo para esos momentos importantes en la vida, donde uno llega, saca la fotografía, y uno de alguna forma quiere guardar ese momento. Entonces uno hace lo que hacen todos, sacar la foto, pero la guardo y la imprimo. Cosa de volver del momento análogo al digital y volverlo a hacer análogo, para que quede el recuerdo, que las cosas que uno va haciendo, que las fotografías que uno va tomando tengan importancia. Eh, por ejemplo, ahora puedo tomar una fotografía de usted ahí. O sea, si ponen las cámaras sería mejor para poder tener el recuerdo. Pongan las cámaras, para que puedan. Así salen primero. Cosa de después tener un recuerdo de esto y aprender un poquito. Mira, les voy a hacer uno. Entonces, 1, 2, 3. Listo. Pues ahora, bueno, hay un proceso en el que yo tengo que pasarla al celular, del celular, imprimirla, pero me gustaría poder que hacerlo más directo, pero bueno. Mientras, alguna pregunta, algo que quieran, alguna consulta que les quedó de todo esto, que es harta información. Así que suelten nomás. Yo particularmente conozco varias de estas cosas. Yo me metí en fotografía hace como 10 años cuando empecé con astrofotografía. O sea, empecé por un campo difícil. Eh, pero bueno, o sea, aún sabiendo todas estas cosas, los parámetros técnicos y demás, sigue siendo imposible hacer una buena foto, al menos para mí, porque creo que pasa mucho por lo que es composición, ¿no? Como decía Cristian Sí. con todas las últimas fotos que mostró, de por ejemplo la persona y la línea que la apuntaba, o la simetría, eso es lo que realmente lleva más tiempo porque tenés que explotar tu lado artístico para que eso surja, digamos. Y al menos para mí es la parte más complicada. Hacer una buena foto que vos digas, ok, esto está bueno. Aparte que también está todo esto del pesimismo de que por ahí sacás una foto y decís, sí, pero no sé si está tan buena, esta está mejor, qué sé yo. Así que, nada, es entrenar el ojo en un punto también. Sí. Hace muy bien mirar otro fotógrafo y ver lo que están haciendo. Eh, llevarse de alimentarse en Instagram también con fotógrafos muy buenos. Ahí uno empieza a seguir cierta gente. En Instagram no todo es mostrar fotos así como de selfie, nada más, sino que hay harto más que ver ahí en Instagram. Yo estoy bien en serio en Instagram, hay mucha gente bien en serio en Instagram, donde se publica mucho y uno ve mucha fotografía. Y con eso es suficiente. Uno empieza a ver y alimentarse con más fotos de lo que va pasando. En Behance también, Deviant, y eso. Entonces uno tiene distintas herramientas y distintos lugares. Uno no tiene por qué viajar y ver y fuera de su ambiente. Estamos todos compartiendo fotos en todo momento. Así que, ¿otra pregunta? ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Alguna anécdota? Mientras estoy imprimiendo la foto. Así que. Yo pregunté el tema del papel. ¿Qué se necesita para la mini impresora esa? Está muy buena.
Mira, mientras vamos a mostrar el proceso, mandé a imprimir la foto. Esta es Procket, que se llama, y ocupa un papel que se llama Z-Ink, que se llama Zero Ink. ¿Se está imprimiendo o no? Ahí está. Y lo que haces es es una impresora térmica al final, lo que hace es como imprimir el color, determinar ciertos valores de calor sobre la imagen y las va pasando como encima. Ahí se está imprimiendo. Ahí la ven. Es como un fax, pero más moderno. Claro, es como un fax más moderno. Hay otras, la interpretación de color para mí no es tan maravillosa, la verdad. Pero sirve. Entonces, ahí están ustedes. Wow, muy buena. Entonces, Tremendo. aquí mismo hice lo que estábamos haciendo. Tenemos un marco y dentro está la tele, que es un marco. Entonces dejé el marco blanco para después tener otro marco y adentro están ustedes. Muy buena. Tremendo. Tremendo. Y ahora tenemos el Pero- recuerdo. Después subí la Cris, Lo sacarle mismo. una foto a la foto y subir. ¿Y esa Eh, cámara, Romy? Esta es, es una Instax. sí, yo la amo. Lo único que le faltaría es como un espejito acá adelante para poder, porque no tiene timer, o un timer o un espejito para poder ver el encuadre. Pero bueno, como que en el reflejo de la lente más o menos podés ver ahí cómo estás encuadrando. Esta particularmente le pones una cajita atrás, no lo puedo abrir porque si no se vela lo que tengo, que trae 10 fotos y te las escupe por acá arriba. Y hay otras que son más evolucionadas, que tienen una memory, entonces podés guardar la versión digital, pero a mí no me gusta porque le quita esta cosa de saco y queda lo que queda. Pero yo la recomiendo, yo saco un montón de fotos con esta. Súper. Ahí Diana nos dio una idea súper buena. Lo invito a unirse al canal de Exfotografía también después de esta charla, cosa que hayan quedado motivados con la idea de sacar fotografías buenas. Más que buenas, fotografías con un propósito. La idea es que puedan de alguna forma darle otro enfoque a la fotografía que están sacando. Y nos compartan una con donde ustedes crean que una de las reglas que les mandé sea la que se está aplicando en ese momento. Así que sería buena idea para poder que si se suman al canal de Xphotography y lo muestren como su resultado ahí y cómo van avanzando. Así que bienvenido a hacerlo. Y cualquier duda que se viene a concurso, un curso de fotografía también podríamos hacer, buena idea, Lu. Sí. Y que se sumen a ese canal, a preguntar cosas. Ahí yo sigo hablando, puedo seguir hablando horas y horas de fotografía, a mí me encanta, así que de fotografía análoga, también de fotografía digital, así que sea como sea. Y ahí voy a compartir voy a compartir la fotografía después ahí en el canal, pero para que quede el recuerdo de lo que fue esta charla y cualquier cosa, nuevamente invitado a preguntar, a participar en lo que sea y a que sus fotos signifiquen un poco más siempre. También me pueden seguir en Instagram. No me enojo si me siguen en Instagram. No tengo muchos seguidores, pero son seguidores honestos. ¿Cómo? ¿Cómo es tu Insta? ccanales.b es mi usuario. ¿De corta o de larga? B larga. Por barra. Bien, yo tengo una pregunta que no sé si sabés. Dale. ¿Revelar un rollo fotográfico es más contaminante que imprimir, digamos, las fotos digitales? Porque viste que necesitas un laboratorio, etc. Mi vieja tiene una casa de fotografía, yo trabajé en la parte del laboratorio, no es muy complicado, pero es como que me dio la sensación de que había más químico que en la parte de la impresora con calor, digamos, digital. Sí, es un tema la fotografía análoga, la verdad, porque, por ejemplo, necesitan una emulsión, una gelatina acá esto, encima, para que se mantengan como bien. Y esa gelatina es de origen animal, no hay otra forma, intentaron hacerla con origen vegetal, pero no, son los restos de las grasas y esas cosas que quedan de la industria carnívora, así que si alguien es vegano no les va muy bien la fotografía. No se matan animales para poder hacer esa emulsión, pero sí se ocupan los restos de la industria cárnica. Y sí, se ocupa harta agua para revelar fotografía análoga.
Los químicos no afectan mucho porque las cantidades son muy pocas, pero sí, sí hay un proceso como de harta agua, hay hartos litros de agua que se ocupan para poder revelar un rollo. Si uno va a un laboratorio donde se revelan de a montones, es mucho mejor para el medio ambiente, porque la misma cantidad de agua, los químicos aumentan un poquito más, pero se pasan varios rollos por el mismo químico y así se va ocupando mejor. Lo peor es como revelar en tu casa, pero revelar en tu casa te da más libertades también. Pero sí, Y, a nivel de agua no es muy buena para el medio ambiente. claro. Y en relación a eso, ¿vos decís que la calidad se mantiene o es mejor análoga, digital, la Para, forma de revela? para mí el análogo tiene un sentimiento distinto, hay una cosa de sentir distinta en la fotografía. La interpretación de color no queda tanto para el sensor, sino que queda más como para la película que uno está usando. Y esa sensación de que uno saca la foto y uno no puede verla hasta que uno lo revela después y uno la ve después, ese resultado, es muy distinta a la digital. Ah. Entonces, a veces entre el medio ambiente por la cantidad de agua y lo que te genera, yo al menos prefiero seguir sacando análoga, tampoco tanto, porque es súper caro sacar análogo, la verdad. Cada rollo cuesta un montón, son súper caros los rollos y así. Pero como dato rosa de la fotografía análoga, en la fotografía de moda, de alta moda, eh, así como de las fotos de Vogue y esas cosas, así como bien interesante, se ocupa harto la fotografía análoga, pero no se ocupan las 35 milímetros, que son de estos rollitos de este tamaño, se ocupa de 120, que son unos rollos como de este tamaño, más o menos. Y al final, no sé si lograron entender un poquito, pero el tamaño del sensor importa mucho en la calidad de fotografía. Entonces, al final, en la fotografía análoga, en un papel grande, uno está capturando más información por espacio. Eh, y todavía se ocupa mucho. Hay una marca que se llama Hasselblad, que se ocupa en formato medio y las fotos son de 120 centímetros. Alcanzan, son 4 de estos hacia arriba, 2 o 3 de estos hacia arriba de tamaño. Y se ocupa todavía harto. Claro, un rollo se ocupa muy poco, tienen 10 fotos cada rollo y eso, todo lo que se hace y son bien específicas. Y todavía se ocupa harto la fotografía análoga. Y si uno quiere, uno puede seguir sacando análogo. Si quieren disparar análogo, busquen en su casa o en la casa de sus papás si que queda alguna cámara. Yo hace poco encontré esta cámara en la casa de mi papá, una clásica Samsung, que todavía está funcionando. Y le puse un rollo y saqué una foto y me entretuve harto. y también te da un proceso como de tiempo. Uno sabe lo que cuesta una foto análoga, entonces uno espera un poquito más. Es como nos contaba la Romy con su Instax, que cada rollo viene en 10 y cada rollo cuesta una cantidad, entonces uno espera los momentos para poder sacar fotos con eso y uno va guardando esa fotografía como algo importante. Y claro, si uno saca más fotos y uno está en la calle sacando fotos, te conviene una digital, pero uno puede lograr lo que sea con casi cualquier foto. Hay mucha gente que se compra CDs de megas antiguas y en vez de poder sacar 1000 fotos en un paseo, se quedan con la de megas y sacan 16 o 32 fotos en todo el día. Entonces están ahí como de alguna forma interpretando ese sentimiento de no poder revelar y sacar todo así como a todo momento. Así que, bueno, ¿te respondo un poquito la pregunta, Julián? Sí, 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 tal cual. Muy interesante. Además de tu perspectiva. Sí, todo va en eso. Igual no hay mucha gente que saque análogo, así que saca tranquilo Sí. porque. Mira, busca en ¿Sí? Instagram el hashtag film is not dead. O Bueno, film, pero igual, ¿cuánto porcentaje de. Para casi mí todo. poco, pero casi No, todo. hay mucha fotografía análoga todavía. Yo tengo Mucha. mi laboratorio desarmado, de blanco y negro, de Sí. cuando estudié fotografía.
Lo voy a vender, eso sí. Todos los días se aprende algo nuevo. Si vos decís que hay mucho, obviamente te cierto. Es bien fuerte. Así que, eso. No sé si Bueno. Ahí está. ¿Tenemos Dale. alguna otra pregunta? Perdón, es que estoy muy lagueado, se me está cayendo a cada rato el Sí, internet. Creo hay un chico acá en Frutillar, donde estoy ahora, que antes estaba en Leño y de hecho se quiere volver a Santiago y ya entiendo por qué es. Aparentemente es muy inestable el internet. Es imposible laburar desde acá. Pero bueno. ¿Alguna otra No sé pregunta, si- chicos? Creo eso. que no. Así que bueno, Si no, invitados. la podemos continuar por Office, si tienen alguna pregunta, o por el mismo canal de Talk. Y recordamos de nuevo, Chris, que si quieren dar alguna charla, por ejemplo, a mí me encantaría escuchar una sobre composición, sobre lo último que habló Chris, sobre cómo componer las fotos para, por ejemplo, esta línea apuntando a la persona que está abajo, o la simetría y demás, la regla de los tercios y demás. Eso hay un montón para meterse y hablar de eso, así que si hay alguien que sepa de fotos, que por lo visto hay varios acá, tiene ganas de hablarnos sobre composición, sería tremendo. Sí, dale. JC creo que se cayó de nuevo. No, estoy acá, estoy acá. Ya. Bueno, muchas Pero gracias bueno, por su tiempo y por escucharme. Cualquier cosa, bienvenido al canal. Síganme en Instagram. gracias a vos, Cris, tremenda Chris. charla. Bueno, Cris, Nos Gracias. vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos Chao. vemos. chao, gracias. Todavía está el recording.